mis amigos, bienvenidos a 10 preguntas. Somos un ministerio laico adventista de apoyo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día para proclamar el último mensaje de un Dios amoroso y justo a un mundo que perece. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado un mandato, ir y predicar el Evangelio a toda nación, pero también nos ha dejado un mensaje para el fin. Y este mensaje lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 14, donde surgen 3 ángeles con un solo mensaje: la verdadera adoración y la lealtad a Dios. Un mensaje que nos habla de juicio, pero también un mensaje amoroso que nos llama a volver a nuestro buen Dios. Este mensaje debe ser predicado, porque inmediatamente después aparece en las nubes de los cielos nuestro amado Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. Amén. Por eso, mi querido, mi querida, este ministerio quiere aportar un pequeño granito en la proclamación de este bello mensaje. Mi hermana Ivette Amel, Hola amigos, y este servidor, Gerardo Contreras, queremos estudiar la palabra de Dios junto con usted, invitarlo para que podamos descubrir las preciosas verdades que Dios nos tiene guardadas en este maravilloso libro, la Santa Biblia. Y queremos prepararnos para ese momento, para ese gran encuentro de nuestro Señor Jesucristo con su pueblo, y nosotros queremos estar allí. Y deseamos que usted también lo esté. Este mundo tiene que pasar por serias dificultades, está profetizado, pero solamente aquellos que hayan hecho provisión en Dios podrán ser tenidos por dignos de soportar la prueba. Por eso, mi querido, mi querida, la palabra de Dios nos llama a que nos preparemos, porque Cristo viene pronto. amén. Y ese mensaje debemos proclamarlo a un mundo que perece. Mi querido, mi querida, nuestra gran comisión es ir y predicar el Evangelio, pero también debemos estudiar todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que debiéramos saber para no caer y ser entrampados en el engaño. Es por ello que nosotros le invitamos a usted a que pueda mandarnos sus dudas, sus inquietudes, para que nosotros podamos estudiarlas, sus preguntas, y nuestra hermana Ivette y este servidor le contestaremos con la Biblia sus interrogantes, para que usted pueda crecer en conocimiento. Y en la palabra de Dios nos muestra que Dios, cuando le buscamos en oración, cuando le buscamos con humillación, Él se deja ver y está dispuesto a otorgarnos su perdón. Este pueblo, antes de recibir a nuestro Señor Jesucristo, debe arrepentirse, debe hacer las paces con Dios. Por eso debemos buscar a nuestro buen Dios con espíritu de humillación, con espíritu de arrepentimiento, pedir perdón por nuestros pecados, arreglar nuestras cuentas con nuestro buen Dios, y Él está más que dispuesto a perdonarnos. 10 preguntas están para servirle, mi querido, mi querida. Estamos para poder ayudarle a usted y ayudarnos a nosotros, para prepararnos para esa gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo pronto en las nubes de los cielos. Amén. Puede escribirnos a la dirección de correo 10preguntas@hotmail.com, que nosotros le contestaremos. Gracias por estar con nosotros y que Dios le bendiga. Amén. Hola amigos y amigas, bienvenidos a una emisión más de este su programa 10 preguntas sobre la Biblia. Reciban nuestro más fraternal y caluroso saludo de estos sus servidores en Cristo Jesús, mi hermano Gerardo Contreras. Hola mis amigos. Y quien les habla, Ivette Amel. En el día de hoy estaremos desarrollando un tema por demás importante que habla sobre el plan de Dios para el sostenimiento de su iglesia, que incluye los diezmos y las ofrendas voluntarios,
que cada persona quiera hacerles. Les invitamos a que nos acompañen y les agradecemos de antemano ese preciosísimo tiempo que usted dedica para estudiar junto con nosotros la Santa Palabra de Dios. Es nuestro mayor deseo que usted también crezca en conocimiento y sabiduría. Por eso le instamos a que nos acompañe con Biblia en mano, para que usted mismo verifique y cerciore todo lo que se está tratando acá. Cualquier versículo que nosotros le citemos, usted misma pueda consultarlos. Y allá en su casa, en su hogar, en el taller, en el sitio de trabajo donde usted está, dedíquele unas horas al Señor. Un tiempo, no importa que sea pequeño, pero que sea muy especial, dedicado total y únicamente a Él, a orarle y a pedirle la luz y el discernimiento. Bueno, con estas palabras pasamos al desarrollo del tema preparado para el día de hoy. La primera pregunta dice así: ¿a quién pertenece el universo? Mis amigos, nosotros hemos venido estudiando en la palabra de Dios que nuestro buen Dios es el creador. Él es el dueño de todo. A Él le pertenece todo. Él es el quien ha dado origen, vida y sostén a todo lo que nos rodea. Vayamos a nuestra Biblia y busquemos en el libro de Salmos, Salmos capítulo 24. Y la palabra de Dios nos dice así en este Salmo de David: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hasta nosotros mismos somos propiedad de nuestro Salvador, de nuestro Creador. Nosotros hemos salido de la mano de nuestro Creador, le pertenecemos por derecho, y el pecado arrebató ese derecho a nuestros primeros padres, pero Dios en su infinita misericordia proveyó un plan de salvación para toda la raza humana, y ahora volvemos a ser de Él, por derecho y por adopción. Hemos sido comprados con sangre. Amén. Por eso, la pregunta que me hace mi hermana es: ¿de quién es todo el universo? Es de nuestro buen Dios. Si nosotros queremos acercarnos a Él con un corazón sincero y honesto, debemos reconocerle que ante todo, Él fue quien nos creó y Él es el dueño de todo, incluso de nuestra propia vida. Así es, hermano Gerardo. Sin embargo, a veces escuchamos comentarios de personas que dicen que se han engreído con las posesiones que tienen y se creen ya que lo tienen todo ganado, que ya se han salvado, y muchas veces con expresiones de que yo lo que tengo, lo tengo por el sudor de mi frente, porque he trabajado. No se lo ha dado Dios. Así es. Eso es el producto de una mente que no conoce a Dios. Una mente que está irregenerada. Vive en su desconocimiento de la verdad. Y el pecado siempre va a dar sus frutos, y uno de sus frutos es el egoísmo. Es decir, el centralismo en la persona. El pecado es egoísta. El pecado lo quiere todo para sí. El pecado no entiende de generosidad. Es todo lo opuesto a Dios. Por eso la persona que vive en pecado, que no conoce la verdad, es natural que tengas ese tipo de expresiones. A mí me pertenece todo, me lo he ganado con el sudor de mi frente, es mío, me lo han dado, lo he heredado, lo he trabajado, siempre mirándose a sí mismo. Es una característica más de una persona que no conoce a Dios. Ahora pasamos a la pregunta número 2, que dice así: ¿qué enormes riquezas posee nuestro Dios? En el libro de Ageo, capítulo 2, busquemos en el libro de Ageo,
versículo 8 dice así: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Esta es otra vez una afirmación confirmando que de Dios salen todas las cosas. Nosotros debemos entender como hijos de Dios, como cristianos que seguimos a Cristo, que nuestro buen Dios es el creador de todo y Él tiene la potestad, Él tiene el poder y tiene la supremacía de todo este mundo. Por más y aunque el pecado lo haya arrebatado de manera temporal, pero aún así Dios todavía tiene el control, aunque no podamos verlo a ciencia cierta, pero si estudiamos la palabra de Dios, aún así y todo, Dios tiene el control. Dios tiene el control también sobre este mundo, sobre las riquezas de este mundo, que los hombres la mal administran para perjuicio de su prójimo. Pero aún así va a llegar el momento en que Dios hará justicia también. Bien. Ahora pasamos a la pregunta número 3, que dice así: ¿gracias a quién obtenemos nuestros bienes? En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, si vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 8, versos 17 y 18 dice lo siguiente: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Fíjense ustedes cómo también esa expresión en el Antiguo Testamento, ya en la Antigüedad, era muy común. Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y el consejo dice así: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Debemos ser cuidadosos cuando nosotros nos atribuimos ciertas ventajas y ciertas prerrogativas. Tenemos que acordarnos de Dios. Dios es el que ha provisto todo. Por Dios hoy estamos respirando. Por el poder de Dios hoy estamos vivos. Amén. Por el poder de Dios tú estás allí y yo estoy acá. Tú me estás escuchando y yo estoy tratando de predicar la palabra de Dios. Por el poder de Dios. Si nosotros fuéramos desprovistos de ese poder y protección de Dios, mi querido, mi querida, cosas muy tremendas nos sucederían. Estaríamos a la merced de demonios que nos odian a muerte, que buscan nuestra destrucción, nuestra muerte, nuestro sufrimiento. Es Dios quien nos protege, porque somos sus criaturas, y Él todavía nos extiende su invitación a volver a Él, a un Dios misericordioso, para que podamos hacer las paces con Él, pedirle perdón, y que Él está presto para perdonarnos. No debemos ensalzarnos por nuestros logros personales, sino conservar un mismo espíritu que nuestro Señor Jesucristo conservó en la tierra. Y Él decía que todo lo hacía Él porque Dios obraba en Él. Él sostenía que no hacía nada de sí mismo, sino lo que el Padre le mandaba, Él lo hacía. Él mismo se sometió completamente a la voluntad del Padre. ¿Cuánto más nosotros? Ahora pasamos a la pregunta número 4, que dice así: ¿qué proporción de nuestros ingresos pertenece a Dios? La proporción que Dios ha establecido la podemos encontrar en el Levítico 27, muy cerca de donde estamos. Levítico capítulo 27. En el versículo 30 al 32 dice así: y el diezmo, la 10ª parte de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vaca o de oveja, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado, será santificado, será separado a Jehová. Es decir, Dios a nosotros nos prueba nuestra lealtad a Él.
Él nos pide a nosotros que confiemos en Él. Y Él nos dice, tú puedes ser un administrador mío, pero tienes que demostrarme y demostrarle a todos que tú eres un administrador fiel. Y Él nos da a nosotros una forma de que midamos nuestra lealtad a Él. Y Él nos dice, de todo lo que tú ganes, separa una 10ª parte y dedícala a mí, nos dice Dios. Esa lealtad, eso es una prueba de fe, más que de bienes materiales, es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Y no solamente se trata de una lealtad material, que hacemos también con nuestro tiempo, con nuestros talentos, con nuestros conocimientos. Es decir, Dios nos pide a nosotros que dediquemos lo que Él nos ha dado como una prueba de lealtad a Él, parte para que pueda ser separado, para ser usado en su casa, en su causa, para predicar el Evangelio. Y es así como Dios a nosotros nos da esa proporción, una 10ª parte. Y esa 10ª parte determina si realmente hago y pienso lo que digo, que creo en Dios, o solamente soy de palabras y digo, sí, creo en Dios, pero nunca separo nada para Él. Tú te imaginas si tienes a tu esposo o a tu esposa y dices que le quieres y que le amas y que realmente no puede vivir sin Él. Y llega su cumpleaños, llega la fiesta del aniversario de bodas y nunca hay siquiera ni un pequeño gesto, ni un recuerdo, ni una mención. No es normal, no es natural. El amor verdadero expresa gratitud. El amor verdadero es generoso, es entregado. El amor verdadero mira por los demás. Dios también te dice, si tú dices que me amas de verdad, tú tienes que mirar por los demás. Tú tienes que mirar por Dios. Tú tienes que mirar por la iglesia, por los hermanos. Allí es donde se prueba tu lealtad a Dios. Hermano, pero este diezmo del que nos habla la Biblia es una exigencia de nuestro Dios, es una exigencia de nuestras iglesias, o hay que hacerlo de modo voluntario, porque yo he visto muchas publicidades, a veces muchos videos donde pastores invitan a la gente, venga y pacte con nosotros, los que pueden pactar de 10,000, de $10, de $5, de $20, y el Señor le multiplicará, le dará prosperidad. Mi querida, esa es una pregunta que merece una respuesta contundente. Dios es un Dios de amor. Y al ser un Dios de amor, una de las virtudes que el cristiano tiene de conocer a Dios es saber que Dios jamás va a forzar tu voluntad. Él no puede ser el creador del universo y tener todo el poder del universo en sí mismo. Pero Él no puede forzarte a hacer algo contra tu voluntad. Sin embargo, Él te ofrece, te invita. Y el diezmo es siempre voluntario. Siempre lo fue, lo es y lo será. Es una muestra voluntaria de que tú realmente amas a Dios y de un corazón generoso, regenerado en Cristo, tú demuestras que Dios te ha bendecido y le das y le devuelves, le das el diezmo. Pero sin embargo, dentro de las iglesias existen pastores fraudulentos, estafadores, son ladrones, rateros, hombres sin escrúpulos, que lo único que piensan es en su beneficio personal y en robar a la gente, haciéndole promesas falsas, malinterpretando la palabra de Dios, haciéndole creer que Dios es un Dios de prosperidad, pero principalmente de prosperidad material. Entonces a la persona que no conoce a Dios y que también vive
esa vida de prosperidad material y que le interesa progresar materialmente más que espiritualmente. Un pastor con una Biblia en la mano le ordena que pacte, que ofrende dinero a su pastor. Esos son los obreros fraudulentos, pastores asalariados. Ellos no tienen amor por las ovejas. Ellos tienen su dinero, tienen su salario. Y lo único que les interesa es su beneficio. El verdadero pastor cuida. El verdadero pastor cuida de las ovejas. Y daría su vida por sus ovejas. Y ese pastor también debería tratarlo como un verdadero pastor trataría a uno de esos lobos que se han introducido dentro del rebaño y llamarlo por su nombre, ladrón, mentiroso, una persona que no tiene sino al Dios dinero en su corazón. Nosotros denunciamos a ese tipo de personas y que el Señor los reprenda. Amén. Para que el nombre de Dios no sea vituperado. Pero si una persona es engañada, también debemos admitir que esta persona no está buscando a Dios, sino está buscando su propio y beneficio personal. Le interesa más adelantar su negocio, hacer un pacto con Dios, con esto, con aquello, por medio de mentiras. Tienen también esas personas su mente enceguecida. No ven, ni quieren ver. Por eso Dios los ha entregado a un misterio de iniquidad, a la oscuridad, por cuanto no han querido recibir la luz. El diezmo es la palabra de Dios. Es un pacto que Dios hace con su pueblo de manera voluntaria para que puedan estas personas ver el poder de Dios, principalmente el progreso espiritual, la dependencia y la fe. Y Dios jamás dejará a esas almas que han confiado en Él que pasen necesidad. Dios es un Dios de amor y de cuidado. Y en la única oportunidad de la Biblia en que el Señor se da a sí mismo para que lo probemos es en el tema del diezmo. Para que veamos, para que comprobemos, para que podamos desafiarlo a Dios, a ver si lo que Él dice es cierto o no. Y Dios nos dice, pueden ustedes probarme, para que vean que detrás de lo que yo estoy diciendo hay poder en mis palabras, y las ventanas del cielo se abrirán hasta que la bendición sobreabunde en la vida del dador alegre. Ahora pasamos, estimados amigos y amigas, a la pregunta número 5. Les recordamos nuestro correo electrónico 10preguntas@hotmail.com. Por favor, escríbanos, denos sus sugerencias, la opinión acerca del programa, y también esperamos sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, para poder ayudarle en cualquier dificultad que tenga sobre el conocimiento de la Biblia. Con gusto estaremos haciendo un mayor esfuerzo para que esa duda que usted tenga o inquietud sea completamente aclarada. La pregunta número 5 dice así: ¿de cuánto tenemos que dar el diezmo? Acabamos de decirlo, pero vayamos al libro de Génesis capítulo 28. En el versículo del 20 al 22 se nos da una historia de Jacob, y dice así, lo leo. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Es decir, ¿cuánto tenemos que dar? Ya Jacob había separado
y hecho un pacto, un trato, un convenio con Dios. De la 10ª parte de todo lo que él tuviere, él lo iba a separar para Dios. Hay personas que son muy bendecidas y que no solamente separan un diezmo, sino que separan más de un diezmo. Dios les ha dado tanta bendición material en sus negocios que ellos pueden vivir con menos del 90% que les queda. Y ofrecen más. Por eso, mi querido, Dios no mira la proporción, aunque Él estableció una 10ª parte, sino mira el corazón dispuesto, el dador alegre. Darlo con generosidad, con fe, porque Dios mira los corazones. Y es ahí donde tenemos que entender que no es el dinero en sí mismo el tema principal del diezmo, sino es un tema de fe, de creer en Dios. El diezmo en sí mismo no genera una relación especial con Dios. La genera Cristo por medio del Espíritu Santo. Tengamos en cuenta el hecho del publicano y el fariseo. Ustedes se acuerdan que el fariseo oraba consigo mismo a Dios y él hasta daba el diezmo de todo. Entre otros logros personales que él tenía, se jactaba de que daba el diezmo de todo. Y él no descendió justificado. Pero un publicano que se sintió realmente pecador y humildemente le pidió a Dios perdón. Sé propicio a mí, Señor. Y este bajó justificado, bajó perdonado. Es decir, el diezmo en sí mismo no es un mérito, como el fariseo lo tuvo por mérito, porque doy el diezmo, Dios me tiene que bendecir. No es así. El mérito lo tiene únicamente Cristo. Amén. Y si acepto por fe ese mérito, entonces he empezado a comprender el verdadero plan de salvación. Y el Espíritu Santo me abrirá la mente para poder comprender verdades eternas contenidas en la palabra de Dios. El diezmo es un tema de fe, es de creer y confianza, de dar lo poquito. Hay gente que está sin trabajo, pero las moneditas que tiene, las da. Y hay gente que tiene mucho dinero y da mucho diezmo, pero da lo que le sobra. También tenemos el caso de la viuda. Dio moneditas. Es decir, no dio mucho. ¿Qué puede adelantar una monedita en la causa de Dios? ¿Qué puede adelantar unos centavos? Unos céntimos. No puede adelantar nada. ¿Cuánto puede adelantar mucho dinero? Aparentemente sí, puede hacer muchos progresos en la causa de Dios. Pero Jesús le dijo, cuidado. Porque esa viuda, de lo poquito que tenía, lo dio todo. Pero ella ante Dios fue mucho más generosa que todos aquellos ricos que dieron mucho dinero y que todos tenían que mirar cuánta cantidad ponían. Es decir, el corazón alegre, el dador generoso, es el que Dios aprecia y es el que Dios tiene en cuenta cuando Él va a hacer justicia. Entonces tenemos que entender, mis queridos, que el diezmo no es un tema de dinero. Nunca lo fue y nunca lo será tampoco. Es un tema de confianza y fe en la palabra de Dios. Dale. Ahora pasamos a la pregunta número 6, que dice así: ¿para qué se emplea el diezmo? El diezmo tiene una función muy específica. Ya en el antiguo Israel, Dios le había dado al diezmo una finalidad. Vayamos a 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, versículos 13 y 14, dice así: ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas
comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. El plan de Dios en el antiguo Israel era que las 11 tribus sostuvieran económicamente a la tribu de Leví, porque era una tribu que no tenía heredad, era una tribu que no podía sembrar ni cosechar, no tenía acceso a los alimentos ni a los bienes materiales, porque estaba completamente dedicada al servicio de Dios. Ellos ministraban en el templo. Entonces, Dios les dijo, ustedes no tienen heredad dentro de las naciones y ni dentro de Israel. A ustedes no se les ha dado campos para que puedan proveerse de alimentos. Él le dijo, yo soy su heredad. Es decir, yo soy la heredad de ustedes. Pero las otras 11 tribus y los diezmos de las 11 tribus les servirán a ustedes para que ustedes se puedan mantener. Es decir, toda la comunidad judía debía sostener con sus diezmos a los que ministraban en el templo, a los levitas. Pablo hace una analogía de esto y él dice que a los que predican el Evangelio, a ellos también le correspondía que eran dignos de que los hermanos les ayudaran, porque estaban obviamente trabajando para la obra de Dios y no podían ocupar su tiempo para trabajar en un trabajo secular, ganarse un salario, mantener a su familia. Entonces, el obrero que trabajaba para la causa de Dios era digno de un salario también. Y el salario era asignado de los diezmos. La única función del diezmo era el sostenimiento de los ministros evangelistas, de los pastores. Eso ha sido en el antiguo Israel y en la iglesia primitiva. El mismo principio se sostiene hoy en la iglesia adventista del séptimo día, aunque tiene sus variantes. Y eso lo vamos a estudiar ahora. Pasemos ahora a la pregunta número 7, que dice así: ¿qué maravillosa bendición promete nuestro Dios? Vayamos al libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. En el capítulo 3, versículo 10, dice así: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Esa es una promesa muy cierta que el Señor le da a todos aquellos diezmadores que de corazón alegre y por fe quieren proveer en la casa de Dios para que haya alimento. Y Dios derramará bendición sobre cada uno de ellos. Es una promesa cierta de la palabra de Dios y nosotros debemos creer en ella. Muchos hermanos y hermanas adventistas hasta el día de hoy sostienen que la iglesia adventista organizada es la única autoridad competente para administrar los diezmos. Nosotros creemos que como iglesia adventista organizada, al comienzo, cuando el origen de la iglesia adventista en la década de 1860, 1850, 1860, comenzó la organización, el principio era esa, pero en su momento también hemos tenido lo que nosotros consideramos una luz progresiva, en que Dios había determinado también ciertas variantes. No anulamos el principio de que la iglesia tiene que ser el receptáculo, el destino de nuestros diezmos, pero también para el final del tiempo Dios ha provisto otros medios por los cuales el diezmo también tendría que ser utilizado para el avance de su obra. Fundamentalmente quisiera recalcar esto: el diezmo está relacionado para el avance de la obra, porque el pastor que va a predicar lo hace para el avance de la obra, para el evangelismo.
Es decir, la esencia de la predicación es el avance de la obra, predicar el Evangelio. No queda en sí mismo en que el pastor que predica, por ser un predicador, se le tiene que dar un diezmo, sino que se le tiene que dar un diezmo si la obra avanza. Si la obra no avanza y tenemos predicadores o pastores fraudulentos, porque los hay, sabemos que el trigo y la cizaña está en todos los niveles y escala dentro de la iglesia de Dios, eso lo sabemos y lo aceptamos. También sabemos que el diezmo en su finalidad era para que se progresara en el mensaje de proclamación de los tres ángeles, que como iglesia nosotros hemos salido como movimiento al final del tiempo. Entonces, el diezmo está íntimamente relacionado para una función de sostenimiento de los evangelistas que predican el mensaje adventista. Si nosotros tenemos un pastor que se opone al mensaje de los tres ángeles, ante Dios, ¿es digno que nosotros le demos nuestro diezmo? Es decir, ante Dios, ¿está bien o está mal? Nosotros creemos que el diezmo cumple una función para un sostenimiento material, pagar su alimento, su vestido y su techo a la persona que esté dedicada al progreso de la obra de Dios, de tiempo completo. Pero nos hemos encontrado, y hasta el día de hoy nos encontramos, con personas que están resueltamente opuestas a este propósito por el cual nosotros hemos nacido como movimiento al final del tiempo. Nuestra naturaleza, nuestra razón de ser, no es ser una iglesia más, porque no tenemos una verdad como los demás. La iglesia adventista sostiene que la verdad que contiene la palabra de Dios y el mensaje de los tres ángeles, a lo que nosotros llamamos la verdad presente, la verdad para este tiempo, para hoy, para que tú conozcas la verdad, tiene que ser predicada por hombres consagrados a Dios, hombres y mujeres consagrados a Dios. Si dentro de nuestras filas se levantan hombres que no están consagrados a Dios, sino que son hombres traidores, y voy a llamarlo de esa manera, traidores a un mensaje, creo que no sería justo, y la palabra de Dios lo dice, y los testimonios lo confirman. No es justo que nosotros le demos de comer a una persona que se opone, que lucha para que este mensaje no sea predicado, pero lo hace desde el púlpito, y desde un púlpito adventista. Entonces, sabemos que este es un tema muy delicado y que puede herir susceptibilidades, pero la palabra de Dios a mí me manda a llamar las cosas por su nombre. Amén. Dios, en su infinita misericordia, ha levantado a una iglesia al final del tiempo con una verdad especial y un mensaje especial para este tiempo. Y la persona que crea en esa verdad y que vaya a predicarla de tiempo completo es digna de que se le asigne un salario o de que los hermanos puedan sostenerlo, porque ese hombre hace predicar un mensaje para este tiempo y la obra avanzaría. Pero si viene una otra persona y le dice no, usted no puede predicar eso acá, entonces nos encontramos ante una gran disyuntiva. ¿A quién le hago caso? Él tiene autoridad, él es pastor, pero la palabra de Dios me dice que yo tengo que apoyar al obrero porque es digno de su salario para evangelizar. Tú tienes que elegir, mi querido, tú tienes que elegir. Por eso nosotros creemos que al final del tiempo la hermana White recibió una luz preciosísima para que el pueblo de Dios no tuviera tinieblas con respecto a este tema. Y tenemos experiencia en el ministerio y en la época de la hermana White,
que han surgido y que hasta el día de hoy nos enseñan lo que debiéramos hacer. Y lo vuelvo a repetir, tú eliges, Dios no te va a obligar, aunque hay ciertos pastores que te obligan a pensar como ellos, pero no es bíblico. Nadie puede decirte a tu conciencia, tú debes pensar como yo te lo digo. Nadie. Y si alguien lo dice, ten por seguro, mi querido y mi querida, ten por seguro, esa persona no viene de parte de Dios. Dios no fuerza las conciencias, pero el espíritu enemigo que guerrea contra el verdadero pueblo de Dios, ese espíritu sí fuerza las conciencias. Y si tú no te sometes a él por las buenas, lo harás por las malas. Y si no lo quieres hacer por las malas tampoco, te matará al final. Ese es el espíritu del anticristo. Pero Dios siempre, hasta el final, nunca te dirá lo que tú tienes que hacer o no hacer, y menos obligándote. Él te ofrece, tú eliges. Pasamos a la pregunta número 8, que dice así: ¿cuál es el plan de Dios al final del tiempo con respecto al diezmo? Lo que acabamos de sostener, hermano, lo vamos a hacer ahora con los testimonios. Hay un libro, quisiera compartirlo con ustedes, que habla sobre la experiencia de los pioneros adventistas. Habla sobre las diferentes experiencias que le tocó a los hermanos White, a los pastores Butler, en fin, a los dirigentes de la primera generación de adventistas. Diferentes puntos voy a tocar ahora breves, que dice así: la evidencia del Nuevo Testamento apoya el uso del diezmo para los ancianos de las iglesias locales que estén dedicadas de lleno a la obra evangélica. Pablo, cuando iba a predicar el evangelio a ciertas ciudades que no conocían a Cristo, que no conocían de la verdad del evangelio, él dejaba establecidos allí iglesias locales y dejaba establecidos a personas que calificaban por medio de su conducta, por medio del conocimiento que tenían y la unción del Espíritu Santo principalmente, que sean dirigentes, que dirigieran a esa iglesia local. Y él dejó establecido también de que se le podía y debía sostener con los diezmos y ofrendas de las personas, de los hermanos que estaban allí congregados en esa iglesia. Es decir, que el obrero era digno de su salario. El Nuevo Testamento no designa una sola organización o estructura administrativa como el único conducto. Es decir, Pablo, en el ejemplo bíblico neotestamentario, él iba evangelizando y abriendo nuevos campos en la iglesia. Pero Pablo no pretendía que todas las iglesias le dieran el diezmo a él y él lo administrara. Es decir, Pablo no se prerrogaba la autoridad, él era el evangelista, él era el líder, él tenía la autoridad. Pero él no se prerrogaba el poder de decir que alguien junte todo el dinero, que me lo manden a mí y yo lo voy a repartir a cada iglesia de acuerdo a lo que me diga el Espíritu Santo. Es decir, cuando Pablo abría nuevos campos misioneros en diferentes ciudades, él no se prerrogaba la autoridad de recibir todos los diezmos de todas las iglesias a las que él había asistido o inaugurado. Ni él pretendía que se le dieran todos los diezmos a él para él administrarlos según se lo mostrara el Espíritu Santo. Cada iglesia abierta tenía sus responsables y ellos se encargaban de administrar localmente los recursos. Eso eran lo que nosotros conocemos hoy como ministerios independientes. Todos tenían una causa en común, pero se administraban de manera independiente. Pablo no rehusó recibir diezmo debido a la queja o presión de los líderes. Él decidió establecer un ejemplo contra la práctica idolátrica de los corintios y tesalonicenses que rechazaban trabajar con sus manos. Es decir, él había decidido rechazar ciertas ofrendas. Él mismo quería ser un ejemplo trabajando. Se cuenta de que él tenía un oficio
él hacía tienda, cosía, y con eso se ganaba el sustento. Entonces le decía, si yo mismo, que soy predicador, utilizo mis manos para ganar mi sustento, ustedes también tienen que hacer lo mismo. Entonces, si ustedes quieren vivir del Evangelio, también tienen que trabajar. Es decir, no era un requisito indispensable que aquel que dijera, ahora voy a trabajar como evangelista, no, ahora todo me tiene que dar un sueldo. Júntenme entre todos y denme un sueldo. Él dijo, no, tú también tienes que tener la posibilidad de poder trabajar con tus manos, si no hay un sueldo. Entonces, tenía que adaptarse a las circunstancias, ¿sí? Los asuntos a que se enfrentaba Pablo, que lo llevaron a rechazar la aceptación de diezmos en determinadas situaciones, lógicamente se aplicarían por igual a los obreros denominacionales como del sostén propio. El asunto al que se refería Pablo en Tesalónica y en Corinto no son asuntos a los que en la actualidad se enfrenta la iglesia adventista del séptimo día. No son paralelos, sino pueden ser usados como evidencia para apoyar una posición sobre el concepto de la urgencia por la presión de los líderes denominacionales. La gran mayoría de las instituciones de sostén propio no están malversando el dinero de Dios para enaltecerse a sí mismos, sino para divulgar el Evangelio y preparar al pueblo de Dios para el regreso de Jesús. Esto lo realizan en una forma muy efectiva. La decisión de Pablo para rechazar el diezmo no le fue impuesta por otra persona. Era una decisión propia y libre, basada en circunstancias locales. Pablo no solo rechazó los diezmos de los tesalonicenses o corintios, tampoco les recibió ofrendas. Por lo tanto, si nos basamos en 1 Corintios 9 para la prohibición de recibir diezmos por parte de los obreros de sostén propio para su ministerio, entonces es lógico reconocer igualmente que los ministerios de sostén propio no deberían aceptar ofrendas ni dádivas de cualquier tipo, sino más bien sostenerse a sí mismos exclusivamente de sus propias operaciones. Actualmente, en algunas partes del mundo, a algunos obreros de sostén propios les ha sido prohibido por parte de los líderes denominacionales solicitar cualquier clase de donación a los miembros de la Iglesia Adventista del séptimo día. ¿Debería ello cesar? Es decir, la Iglesia Adventista le prohíbe a estos líderes del ministerio de sostén propio, el que fuere, que siquiera se le atrevería a pedir a los hermanos adventistas. Porque la única autoridad para recolectar diezmo en la Iglesia Adventista es la propia Iglesia Adventista. ¿Es eso correcto? No, de acuerdo con el consejo del Señor, cuando los líderes de la Conferencia General durante la primera década de este siglo le prohibieron a los doctores Sutherland y Magan hacer solicitudes a los adventistas del séptimo día, el consejo de la hermana White no dejó lugar a duda para la discusión. Y acá hay una historia, lo que nosotros entendemos como la experiencia del colegio de Madison. Era un ministerio independiente surgido dentro de la propia iglesia adventista para levantar un colegio diferente a los que ya estaban establecidos por la organización adventista. Este colegio quería seguir estrictamente los consejos para la educación que había recibido la señora White, lo que en su momento los otros colegios no lo habían hecho, desatendiendo los consejos de la hermana White. Los otros colegios habían dicho que sí lo iban a hacer, pero en el momento de comenzar los estudios se había igualado a la educación secular y lo que se trataba era de sacar teólogos profesionales, pero no estaba en la mente ni en los programas de estudio de ellos el evangelismo, ni tampoco lo que sería la predicación del mensaje del tercer ángel. Es decir, se había duplicado el sistema educativo secular dentro del sistema adventista. La escuela de Madison quería seguir fielmente los consejos de la hermana White, lo que la iglesia adventista le dijo que no había fondos para eso. Entonces estos profesores, estos pastores, habían
decidido pedir fondos para que se pudiera comprar un terreno y fundar una escuela, que se terminó llamando la Escuela de Madison. La Escuela de Madison llegó a formarse por medio de diezmos y ofrendas. Y la hermana White les ayudó y les dijo que siguieran adelante, que contaran con todo su apoyo, y no solamente que contaran con su apoyo, sino que ella también podría pertenecer al staff directivo de esa organización, de ese ministerio de sostén propio. Curiosamente, este fue el único sostén propio o el único staff en la que la hermana White perteneció en toda su vida. Ella nunca decidió pertenecer a ningún cargo de la organización, a ninguna mesa directiva, de nada. Pero sí pidió pertenecer al staff directivo de la Escuela de Madison. Y lo hizo durante 10 años. Ya ella renunció el último año, un año antes de morir. Ya estaba muy ancianita, muy mayor. Pero ella sí sostuvo de que siguieran adelante, que la Escuela de Madison era una escuela de la clase o de la orden de la que Dios había pedido para que el pueblo de Dios fuera educado. ¿Sí? Ese es un tema que lo estudiaremos más adelante. Sigo leyendo. Ella replicó: ustedes están haciendo el doble de lo que ellos están haciendo. Acepten todas las donaciones que pueden recibir, le decía a estos dos pastores. El dinero le pertenece al Señor y no a estos hombres. La posición que asumen no es de Dios. La Asociación del Sur no debe poseerlos o controlarlos. No puedan ustedes someterse a su arbitrariedad. Ella los conmina a estos dos pastores para que se mantengan en sus propósitos y que no sean influenciados por la arbitrariedad. Y les dice que el dinero no era de ellos, era del Señor. Cuando tú tienes tu diezmo, mi querido, mi querida, para darlo, tu diezmo es del Señor. Si tú lo das a la iglesia, sigue siendo del Señor. Amén. Y cuando la iglesia lo tiene, sigue siendo del Señor. Y cuando va a ser gastado bien o mal, esperamos que bien, sigue siendo del Señor. Porque es un dinero apartado, sagrado, un dinero que fue separado, es del Señor. Entonces ese dinero nadie puede decidir, porque es dinero del Señor y el Señor lo usa para el progreso de la predicación del salvar almas. Sigue siendo del Señor. Si el principio en Corinto era obligatorio en relación con la actitud de los líderes, entonces la hermana White habría aconsejado a los hermanos Sutherland y Magan que no siguieran solicitando fondos, pero más bien ella escribió aconsejando enfáticamente a los líderes de aquel periodo para que revocaran su dictado que carecían de fundamento bíblico. Alguna similitud con el presente es pura casualidad. Sin embargo, mis queridos, mis queridas, el dinero, si tú vas a separar un diezmo, si tú vas a separar una ofrenda, recuerda siempre esto, mi querido, es del Señor, tú lo has separado. Sigue siendo del Señor. Y si tú lo das a un ministerio independiente, y ese ministerio independiente tú entiendes que ellos predican la verdad, y tú quieres colaborar, aunque sea con lo mínimo, entiende que Dios te va a premiar y te va a bendecir exactamente como lo estaría bendiciendo a un dinero que es dado a la iglesia y si es bien usado. El fin último del diezmo no es el sostenimiento de pastores. El fin último del diezmo es que los pastores que son sostenidos prediquen el Evangelio. Y que la obra avance, exactamente. Ese es el fin último. Que almas se conviertan y conozcan el mensaje. Que almas vayan a Cristo. Que esos recursos sean utilizados para que almas puedan conocer la verdad preciosa del Evangelio. ¿De qué sirve de que yo pueda dar un diezmo a un pastor que a cada 2 por 3 me dice: usted no vaya a predicar eso? No, está prohibido. Nosotros no le damos autoridad.
Acá en esta iglesia no se predica eso. Y yo voy a dar mi diezmo a ello. La razón, el sentido común y por sobre todo la palabra de Dios y los testimonios me dicen, eso no está bien. Debemos ser cuidadosos. El fin último del diezmo no es el sostenimiento de los pastores. Es que almas que no conocen la verdad, por medio de evangelistas y hombres santificados, lleguen a conocer a Cristo en su palabra. Amén. Entonces, debemos tener mucho cuidado, mis queridos, mis queridas, con el tema del diezmo. Ahora pasamos a la pregunta número 9, que dice así: ¿pueden los ministerios independientes recibir diezmo? Mis queridos, nosotros sabemos que dentro de la iglesia adventista existe un estado de la odisea. Debemos ser honestos y admitirlo. La iglesia tiene serios problemas de conducta y de estado espiritual. No lo digo yo, ni lo dice ningún ministerio independiente. Lo dice la palabra de Dios. La iglesia de la Odisea tiene que recibir un consejo del testigo fiel que conoce mejor que nadie a su propia iglesia, nuestro Señor Jesucristo. No estoy diciendo que la iglesia adventista esté en una condición de Babilonia, nunca. Eso que quede claro. La iglesia adventista no es Babilonia, nunca lo ha sido, ni tampoco lo será. Pero sí tiene un serio problema de identidad. Y si nosotros, dentro de la propia iglesia adventista, vemos que las cosas no están funcionando bien, debiéramos tener una conciencia consagrada a Dios y ser honestos y levantar la voz en cuello y decir las cosas deben mejorarse. Si una iglesia o una persona tiene la capacidad de autocrítica y de mirarse a sí mismo y poder apreciar sus errores para corregirlos, creo que tiene una gran virtud. Los ministerios independientes, no digo de todos ni de ninguno en particular, son ministerios que siempre han estado dentro del pueblo de Dios. Siempre. Ya desde la época de Pablo. Es más, el propio ministerio de Jesucristo fue un ministerio independiente. Jesucristo mismo no recibía dinero de los fariseos ni de los saduceos. Ni le pagaban a él sus viajes ninguna organización establecida. De las ofrendas donde iban, la gente le daba de comer, se le estaba gastando la ropa, le daban ropa. Los apóstoles también hacían lo mismo. La iglesia medieval vivía de los recursos que generaban ellos mismos, de las ofrendas que recibían. La iglesia adventista nació como un ministerio independiente y se sostuvo como siendo un ministerio independiente. Cuando se organizó, la hermana Juay había llamado la atención de que no era conveniente que la iglesia administrara todos los recursos. Es decir, no es voz de Dios que una sola organización maneje todos los recursos de la iglesia adventista en el mundo. No es la voluntad de Dios. Ella lo había escrito. Entonces, no estoy descalificando a la iglesia adventista, pero sí estoy dando a entender de que el plan de Dios está por sobre la opinión de los hombres. Y que el plan de Dios muestra que los ministerios independientes pueden ser dignos de recibir una ayuda, un aporte, con la total bendición de Dios, porque son ellos los que están dedicados a la predicación del Evangelio. Si un evangelista viniera a mi casa y me dijera soy adventista del séptimo día y voy a recibir estudios bíblicos y él tiene recursos para dar un libro, para pasarme un DVD, para pasarme grabaciones, esas cosas cuestan, tienen su costo. Y si le pregunto si el hermano trabaja de algo, no, estoy viviendo de la voluntad de Dios y a mí me sale del corazón ayudarlo con algo, con una cesta de alimentos, con una ropa que no uso le puedo comprar, o con un dinero. Mis hermanos, creo nosotros que debiéramos tener conciencia solidaria para con esas personas que predican la verdad presente. Porque son ellos los que están llevando puerta a puerta, o por medio de estos medios electrónicos, del YouTube, de la televisión, del internet, el mensaje a los demás. Y si ellos
son dignos de nuestra confianza y vemos por la palabra de Dios que se ajustan al mensaje de la verdad presente. Es nuestro deber ante Dios ayudarlos. Vamos a mirar en el mismo libro en que estamos leyendo la carta número 270 de la hermana White, que dice así: en la época de la hermana White se levantó un ministerio antes de la escuela de Madison. Eso fue al comienzo del año 1905, más o menos. Pero en la época del 1850, apenas comenzada la iglesia adventista, antes de que se haya organizado oficialmente en el año 1863, se fundó la Asociación Misionera del Sur. Y acá hay unos datos que nos pueden ayudar a clarificar este tema. ¿Qué es lo que son los ministerios independientes? La primera organización de sostén propio después del establecimiento de la organización de la denominación en 1861 no era la escuela de Madison, que fue en el año 1905. Por ejemplo, había escuelas primarias de sostén propio funcionando al menos hasta 1872, 11 años después del establecimiento de la organización denominacional. Es también notorio que obreros de sostén propio empezaron la obra de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Australia. Obreros que no estaban financiados ni apoyados por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero que fueron por su cuenta y abrieron campo misionero en Australia. La Sociedad Misionera del Sur fue parcialmente una organización de sostén propio, aún más allá de 1906, cuando el pastor Butler, anterior presidente de la Conferencia General, llegó a ser el presidente de su junta directiva. No es inusual que un ministerio de sostén propio esté dirigido por un obrero o líder denominacional. Por ejemplo, Amazing Fact fue dirigido por el presidente de la Asociación de Chesapeake por muchos años. La evidencia de la independencia de la Sociedad Misionera del Sur del control denominacional se documenta de la siguiente manera. Edson White, uno de los hijos de la señora White, compró y fue dueño del barco Morning Star. La Sociedad Misionera del Sur se registró separadamente en 1898, es decir, no pertenecía ni estaba bajo la jurisdicción de la autoridad de la Conferencia General. Todas las propiedades compradas estaban a nombre de esta corporación o empresa privada. Todas sus transacciones comerciales fueron realizadas por medio de sus ejecutivos elegidos periódicamente. La hermana White aprobó esta corporación independiente. El registro fue aprobado por Elena de White, quien aconsejó a la sociedad que los hombres a quienes Dios había guiado para iniciar una nueva obra deberían organizarse para colocar la obra bajo la administración de quienes habían soportado sus cargas y entendían sus necesidades. Ella había dicho: no la pongan debajo de la Conferencia General, póngala debajo de las personas que habían entendido las necesidades y por quien había caído la carga por haberla abierto a ese ministerio de sostén propio, es decir, por los que lo habían iniciado. Ellos saben lo que están haciendo, ellos sean los que dirijan. Por muchos años, al menos hasta 1906 y aún algunos años después, los líderes vivían una vida de abnegación. Algunos eran apoyados por su propio dinero y por estas donaciones. Estas donaciones incluían diezmo, como se confirma en la carta Watson de 1905, y según se indica por la siguiente declaración, y leo: los ministros, después de 1961, debían ser apoyados por el diezmo de las asociaciones locales y las escuelas de misión por los fondos de la sociedad recibidos de contribuciones a través del país. Es decir, los contribuyentes daban directamente a esa misión. En la práctica, ya que solo 3 asociaciones del sur eran autosostenibles, capaces de sostenerse completamente a sí mismas con las contribuciones de los miembros de la iglesia. En ese tiempo la sociedad también proporcionó ayuda ministerial. El apoyo de la hermana White y otras mujeres con sus diezmos para los ministros fieles que trabajaban con la Sociedad Misionera del Sur fue previo a cualquier acción tomada para apoyar denominacionalmente a alguno de estos ministros. Es decir, la hermana White misma, en sus propios comienzos, ella con sus diezmos personales,
ayudó a sostener económicamente a este ministerio que había comenzado muy temprano. Sobre todo lo demás, las experiencias de Edson White y la Sociedad Misionera del Sur brindan la evidencia de que Dios hace poca distinción entre su obra denominacional escogida y su obra escogida de sostén propio. Claramente la Conferencia General estaba dispuesta a apoyar a dos obreros de sostén propio, Edson White y W.O. Palmer, con fondos de diezmos, y la hermana White estaba dispuesta a apoyar a otros obreros no denominacionales con sus diezmos. Esto está extraído de la Enciclopedia Adventista del Séptimo Día. Son datos históricos. Es decir, en el momento mismo de la fundación de la propia Iglesia Adventista existían ministerios de sostén propio. ¿Por qué no tienen que existir ahora? Nosotros mismos, mi esposa y yo, pertenecemos a un ministerio de sostén propio. Si le quisiéramos pedir a usted que usted, si desea voluntariamente apoyarnos con sus ofrendas o diezmos para que podamos tener mejores medios y mayor tiempo para poder predicar la palabra de Dios, nosotros no lo rechazaríamos, porque nuestra intención es que usted conozca la palabra de Dios. Nuestro deseo es que usted llegue a la verdad. Amén. Nuestro deseo es que sepa que Cristo viene pronto y viene a buscar a un pueblo escogido, que se haya preparado, que haya hecho las paces con Dios y haya sido perdonado y justificado y santificado. Nuestro deseo es que el mensaje de los tres ángeles y no otro mensaje le llegue a usted. Amén. Mis queridos, Dios tiene sus medios y Dios tiene sus escogidos para el adelanto de la obra. Pero si tú quieres colaborar, que Dios te bendiga. Amén. Que Dios te va a bendecir seguramente. Pero recuerda esto, siempre Dios ama al dador alegre, no importa la cantidad. A Dios no le importa la cantidad, le importa tu corazón. Si lo das de corazón. Y eso está anotado en los libros de los cielos. Ahora pasamos a la 10ª y última pregunta, que dice así: ¿qué significa digno es el obrero de su salario? Vayamos a 1 de Timoteo capítulo 5, que dice así. 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 18. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Es decir, nosotros, los que queremos trabajar para la causa de Dios, tenemos que entender que Dios tiene que suplir nuestras necesidades. Dios es un Dios justo. Y como Él lo es, Él quiere también que nosotros seamos, de una manera u otra, generosos. Nosotros no podemos entender que hemos sido regenerados, que nuestra vida ha cambiado y que de pronto seamos personas egoístas, que no se nos toque el bolsillo. Una de las mejores maneras de comprobar la generosidad es siendo dadivoso. Entonces, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, Dios nos ayuda a nosotros a que podamos caminar un camino de santidad. Pero nosotros también tenemos que decidir cambiar. Si antes éramos egoístas, tenemos que ser generosos. Si antes éramos iracundos, tenemos que ser apacibles. Si antes éramos de una naturaleza violenta, hoy tenemos que ser de una naturaleza pacífica. Porque por sus frutos nos conocerá la gente. Dios nos invita a que podamos cambiar. Hay poder suficiente en el cielo y en la palabra de Dios. Amén. Para que ese cambio sea una realidad en mi vida, en primer lugar, y en tu vida. Dios ha prometido ciertas bendiciones a aquellas personas que quieren y desean caminar en sus palabras. Lo hemos leído en Malaquías, que Él nos llama a probarlos con el tema del diezmo. Y si tú realmente quieres sostener a alguien, quieres apoyar, te nace el deseo de apoyarlo. Hazlo. ¿Tú quieres donar a la iglesia? Hazlo.
Tú quieres diezmar y dar tu ofrenda a la iglesia adventista, hazlo. Pero por sobre todas las cosas, tienes que mirar también que el diezmo al que tú das sea bien utilizado. No digas como mucha gente, muchos adventistas, yo doy el diezmo y ya me olvido, Dios se encargará. No, somos responsables también. Si vas a una iglesia y ese pastor predica de la verdad presente, predica de la segunda venida, predica del santuario, predica de nuestras verdades distintivas y te lleva a Cristo, ese obrero es digno de su salario. Amén. Pero si tú vas a una iglesia y todos los sábados no se predica nada de eso, sino que se hacen otro tipo de actividades, entonces ese obrero es digno de tu diezmo. Recuerda que tu diezmo no es tuyo, es del Señor. Y el Señor te pedirá cuenta a ti, como a Él también. Tú ya lo sabías, tú ves que ese hombre, tú quieres hablar de la palabra de Dios y quieres hablar de las verdades adventistas, del juicio que se viene, de cómo está el mundo, y Él te dice, no, acá esas cosas no se tocan, acá prohibido. Quieres hablar de la santidad, de la reverencia, quieres hablar del tema de la música, problemas nuestros. Quieres hablar sobre lo que significa el vestido, lo que significa tantos otros temas que son muy espinosos dentro de la iglesia. Y te dice, no, absolutamente, váyase de acá si no quiere. Si no le gusta, váyase. ¿Tú crees que ese obrero es digno de su salario? ¿Es digno de tu diezmo? Ese obrero dará cuentas al Señor. Pero si tú lo sabes y das tu diezmo, tú también darás cuenta. Porque tú estás viendo que ese diezmo será mal usado. Que Dios te bendiga y te dé la sabiduría completa y total sobre este tema muy especial. Y que el Espíritu Santo sea una realidad en tu vida. Jesucristo viene pronto, preparémonos. Amén. Busquemos a Dios de rodillas. Y pidamos perdón, porque tenemos muchísimas cosas por las cuales pedir perdón a Dios. Para que Dios pueda probar su iglesia, zarandear a su iglesia. Y que seamos tenidos por dignos para el momento de la prueba. Que Dios te bendiga, mi querido. Estimados amigos y amigas, hemos llegado al final de la emisión de este programa por esta oportunidad, pero seguiremos viéndonos prontamente con un tema también de vital importancia para todos ustedes. Esperamos que este tema haya sido edificante para ustedes y los seguimos invitando para otras oportunidades más. Le invitamos también a que usted en su casa siga estudiando la Biblia, porque es nuestro deseo que usted crezca en conocimiento y sabiduría. Pídale a Dios la luz, el Espíritu Santo, y Él se lo dará, para que usted pueda discernir las cosas que hasta ahora no puede. Si usted quiere dar su diezmo, hágalo, pero hágalo con un corazón contento. Y recuerde algo muy importante, el diezmo, la función primordial es para el avance de la obra de nuestro Señor, para el avance de la obra, para que el Evangelio progrese. Amén. Para que muchos como usted también conozcan que Dios está pronto a las puertas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para nosotros es un gozo grande que usted dedique horas preciosas o minutos preciosos de su tiempo a acompañarnos al estudio de la Santa Palabra de Dios. Que la paz y el amor de Dios esté con todos ustedes y que queden en la compañía de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos prontamente.